Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Aquí estamos empezando este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 28 de enero y el 4 de febrero de este 2021 que ya pinta bastante como para olvidar, sin dudas. Vamos a ver si repunta en los próximos meses o compite palmo a palmo con el 2020 como otro año realmente olvidable. Acá en el Redondel durante 60 minutos o un poco menos en la versión de Spotify, un poco menos en la versión de YouTube, vamos a hacer periodismo sin lados oscuros. Vamos a repasar algunos de los temas que nos parecen más importantes de la semana que pasó, de la semana que viene. Así que muy bienvenido, muy bienvenida. Vamos a comenzar, si te parece, como siempre, con la actualidad nacional, lo que está pasando aquí en la Argentina a partir de este momento. Mi nombre es Nicolás Elevi, este es el primer bloque del programa en el que hablamos de los temas de actualidad política y en general nacionales aquí en la Argentina. En el bloque del medio te voy a estar recordando de qué manera te podés contactar con nosotros y cómo podés escucharnos a través de Spotify, a través de nuestro blog, en las redes y eventualmente también en nuestro canal en YouTube. Todo esto en un rato. Ahora sí comenzamos con los temas más importantes de estos días. Son muchos. Por un lado, la pandemia. Por suerte, al menos han bajado un poco los números que vimos en diciembre y en el inicio de enero. Deberían haber sido siempre los números de verano. Y seguimos expectantes a ver qué ocurre con la llegada del otoño y del invierno, la segunda ola, el segundo pico. Luego hablaremos en el repaso internacional de cómo está la situación en el mundo. Sabemos que sigue complicado el tema pandemia y va a seguir estándolo así de complejo el cuadro durante buena parte del año, quizás todo el año, ¿no? Así que no hay nada muy novedoso en este panorama, al menos la buena noticia de que un poco este pico que habíamos empezado a ver sobre diciembre, o esta suba en los casos se ha frenado y en algunos casos incluso está bajando. Mientras que hablaremos también en el bloque internacional, la Argentina es víctima, por usar algún término, no sé si la palabra es víctima, pero está en el medio del tole-tole de vacunas, de la guerra, que no era tampoco muy difícil de imaginar por cuántas vacunas se producen, quién las compra, quién las vende, quién tiene beneficios, cuántas en total hay, a quién se vacuna primero. Primero las vacunas son nuestras, o para nosotros que somos los que las producimos. Todo un tema del que un poco acá ya hemos venido hablando y que a medida que fue avanzando ya la vacunación, ya lo habíamos hablado antes de que se empezaran a producir las vacunas y ahora que la vacunación empezó a ocurrir en Europa, en Estados Unidos, en partes de América Latina, se vuelve más evidente, ¿no? Este tira y afloje por cuántas vacunas producimos, si primero van al país que las produce, quién tiene más capacidad de compra, quién menos, y cómo empezamos con un tira y afloje de estas vacunas son para nosotros primero o no. Bueno, de todo esto estaremos hablando probablemente durante todo el año, ¿no? Y con la escasez de vacunas, ¿no? Con la que imagino que en otras pandemias debe haber sido, por otra parte, bastante similar. Otra pandemia, la más inmediata con un tema de vacunación, es la pandemia de la polio en la Argentina en el 53, que yo acá en el Redondel conté, que impidió dar clases de marzo a agosto. Una enfermedad que afecta especialmente a los nenes. Y bueno, directamente no hubo clases, obviamente no había virtuales ni presenciales durante 8 meses. Y esto lo digo también un poco en el marco de uy, qué escándalo, no hay clases. No es la primera ni la última vez en la historia de la humanidad que no ha habido clases por una pandemia o por algo así como muy importante,
como una guerra, por ejemplo, ¿no? Que están comparadas la pandemia con la guerra. Mientras tanto, algunas noticias que me parece que son interesantes, que por ejemplo en nuestro país ya se está trabajando en una propia vacuna. Hay una investigación que lleva adelante el CONICET, la Universidad del Litoral y la Universidad Nacional de General San Martín, dos universidades públicas y el CONICET, para que pueda haber una vacuna argentina. En general, casi todos los países, esto un poco no se plantea, están avanzando sus organismos públicos con el avance de los países no centrales, vamos a decirlo así, con la posibilidad de que con mucho más tiempo, mucho más lento el proceso, pero se llega a una vacuna local, ¿no? Hay varias investigaciones en ese tono. Ojalá, porque entre el avance en la vacunación, el avance en los retrovirales, que algunos se habló en este tiempo, el Remdesivir y otros, como la Ciclovir, por ejemplo, para el herpes común, la pomadita que la gente se pone en la boca cuando le surge un herpes, que es un virus. Bueno, toda la industria farmacéutica también está, hasta acá no se ha logrado, pero está avanzando en la posibilidad de que exista algún tipo de medicamento que no va a resolver, no va a hacer que el virus desaparezca. Los cuadros virales, los virus no se matan como las bacterias. En general, todos sabemos que una angina viral hay que transitarla, si es con placas, tiene bacterias, es bacteriana, viene un antibiótico, pero en general los procesos que tienen que ver con virus, podemos, si tenemos algún medicamento, aliviana los síntomas, ¿no? Y esto es lo que también se está buscando. Hasta el momento, en este año no se ha logrado algún tipo de antiviral que ataque al coronavirus y que haga que cuando una persona está enferma tomándolo, evite la gravedad de la enfermedad. Se está buscando, claramente, toda la industria farmacéutica lo está buscando. Un tema sobre el que también vamos a ser un poco políticamente incorrectos, que habría que pensar, es si, que de hecho en algún momento había aparecido esta discusión, si llegada la gravedad, porque todos los países están comprando vacunas, algunos hasta más dosis, como habrán escuchado Canadá, más de las que necesita, o pagando más cada dosis, como en el caso de Israel, que logró muchas dosis para vacunar a una alta proporción de su población. Pero quizás sea interesante discutir si las grandes empresas que tienen los derechos no deberían liberar sus fórmulas y sus derechos para que los gobiernos, o en cada estado, en cada país, distintos laboratorios puedan hacer la vacuna a costos más baratos, porque no tienen que pagar patentes ni comprarlas, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo nosotros yendo a buscar las vacunas a Moscú o yendo a buscarlas a Bélgica, ¿no? En Europa se producen en Bélgica, hay que trasladarlas a toda la Unión Europea, o en México, a Alemania. Bueno, el proceso también del transporte de las vacunas. Pero claro, esto lo que implicaría sería que las empresas productoras no ganen dinero. No ganarían claramente. Sí. Como con los genéricos, ¿no? Que algunos países directamente los laboratorios locales o los estados producen medicamentos porque digamos, para algunas naciones muy muy pobres no tendrían acceso a los medicamentos. Acá aparece un tema interesante que podríamos discutir, si no hay un derecho a la salud o la salud es solamente para el que tiene plata. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿no? Pero eso explica por qué se habla de que África quizás vacune en 2021 o 2022. Porque los gobiernos, muchos gobiernos en países muy pobres, no tienen capacidad de compra de las vacunas. Tampoco pueden producirlas, y eso explica por qué en el mundo hay personas que tienen más derecho a vivir o más derecho a morir. Qué filosófico. Pero bueno, no nos podemos mentir, y este me parece que es un tema grande, ¿no? Importante.
del que tenemos que hablar y sobre el que tenemos que pensar. Un tema que también tiene que ver con coronavirus y deberíamos pensar es qué va a pasar con las elecciones. Acá hay mucha discusión sobre las elecciones de, digamos, lo que serían las PASO, lo que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que en general en la Argentina ocurren en el mes de agosto para las generales de octubre. Pero yo diría, levanto la mano, tiro, ¿no? Que alguien lo tome, lo piense. No es bueno, no es un buen momento para pensar qué plan B puede existir si no pueden realizarse directamente las elecciones, no solo las PASO, también las generales. No tengo mucha idea, nadie tiene mucha idea, no sabemos cómo va a estar todo, ni en agosto, ni en octubre. Esperamos que esté bien, que esté todo bien, pero ¿qué ocurre o qué ocurriría si todos sabemos lo que implica un acto eleccionario, si esto es contraproducente a la salud pública del momento? Se pueden postergar, suspender, hacerse en el verano, se necesita una ley. Bueno, hay que pensarlo, me parece que es un buen momento ahora, ¿no? La semana pasada hablamos del tema educativo, bueno, no esperemos a que sea agosto o julio para decir, bueno, a ver, no puede haber elecciones, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, si hay, pero y si no, ¿qué es una ley del Congreso, un decreto? ¿Se postergan al año que viene? ¿Se suspenden? ¿Qué debería ocurrir si por una cuestión de fuerza mayor en la Argentina o en cualquier otro país del mundo no puede realizarse el acto eleccionario? Un tema como una pandemia, bueno, claramente lo es. O una guerra, ¿no? O una invasión, bueno, miles de problemas. Lo pienso, me parece que sería un tema a ir pensándolo. Otro tema que nos preocupa muchísimo es la situación económica en la Argentina. Nos sigue preocupando. Ha habido un acuerdo en estas horas por el precio de la carne. Esperemos que algo colabore, pero parece bastante pequeño al consumo de carne, a los precios, al movimiento, ¿no? Ustedes habrán escuchado que sábados, domingos y creo que miércoles, 3 días a la semana, habrá en supermercados algunos cortes a precios mucho más económicos, pero probablemente esto sea muy poco a lo que se demanda del mercado interno. Venimos hablando de los precios y especialmente de un problema clásico en la Argentina, que es que los precios de los... dos temas a la par, lo hablábamos también creo la semana pasada, los precios de los alimentos están a precio dólar o a precio internacional del alimento. En general, si uno convierte a euros o a dólares, muchos de los productos en los supermercados están a veces incluso hasta más caros que en un supermercado en Europa o en los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por el otro lado, el otro tema es que los ingresos en la Argentina están a la mitad, ¿no? Cuando uno toma un sueldo promedio en la Argentina, está a la mitad de, si lo lleva a dólares o a euros, de lo que está en Europa o en Estados Unidos. Por ende, eso explica el problema que tenemos. Precios de los alimentos a valor internacional o más en algunos alimentos, y del otro lado, sueldos muy bajos en este momento en la Argentina. Consecuentemente tenemos los problemas de alimentación que tenemos, así que se habla en estos días de un acuerdo similar de precios con el tema de verduras. Ojalá ya es necesario que gobiernos, autoridades, empresas, empresarios, intermediarios piensen, reflexionen, tomen cartas en el asunto y piensen en algo tan básico como el precio de los alimentos en un país que produce alimentos, pero se da esta paradoja que producimos para millones de personas, pero en la Argentina no podemos, nos cuesta consumirlos, ¿no? Estoy hablando para una altísima parte de la población, las clases bajas, populares, e incluso para las clases medias. Sí, las clases medias en la Argentina, título universitario, autito, hasta con propiedad, con casa, los alimentos son muy caros, incluso teniendo de los mejores sueldos que se pueden tener en la Argentina. Así que es un tema importante. Ya está finalmente publicado en el boletín oficial
la resolución que ordena la famosa ley de góndolas, que lo que buscaba, vamos a ver qué ocurre, como lo hemos contado acá y se supo, es que en los supermercados, en los grandes espacios de comercialización de alimentos, haya espacio para, digamos, se rompe un poco la idea de los monopolios u oligopolios, digamos, concentración de dos grandes empresas y puedan aparecer pymes, cooperativas, emprendimientos de agricultura familiar, economía popular, o sea, haya más capitalismo, más competencia y más oferta, incluso de productos, consecuentemente también de calidades y de precios, ¿sí? Que eso también es lo que uno muchas veces ve cuando viaja, que en un supermercado, en un hipermercado, infinidad de productos, marcas, de calidades, ¿no? Desde más caros a más baratos, gourmet, sofisticados, bueno, hay mucha oferta y quizás cuando vamos a un supermercado acá en la Argentina hay una única gran marca o dos, a veces son 2, 3 marcas, pero son de la misma empresa y bueno, esto también explica por qué es tan difícil para el sector de la pequeña y mediana empresa, muchas veces la que en todo el mundo, en la Argentina, en Estados Unidos, en Europa, es la que más trabajo genera. Bueno, paradójicamente, en nuestro país no logran nunca mostrar sus productos, ¿no? Porque les cuesta distribuir, les cuesta mostrar qué es lo que están haciendo y que más gente los compre. Así que este es uno de los temas que espero bueno, colabore en las próximas semanas y meses y ayude a ver un poco a ver el tema precios, que es un tema, como venimos diciendo, que tiene que seguir ocupándonos y preocupándonos. Un par de temas más nacionales e importantes: el incendio en el Bolsón con 10.000 hectáreas que va desde el Bolsón en Río Negro hasta la provincia de Chubut. Todo esto por un incendio, por un asado que no debería haberse realizado, mal apagado. Como siempre ahí aparece, como siempre no, en este caso y en muchos, la mano del hombre haciendo lo que no tiene que hacer o no haciendo bien lo que tiene que hacer bien. Y lo que nos preocupa tanto, el tema del ambiente, que tanto nos afecta y tanto nos va a seguir afectando con miles de temas: la alimentación, la contaminación, las inundaciones, todo tiene que ver con muchos de estos temas. Y por último, antes de ir a escuchar algo de música, quería recomendarles un artículo muy interesante que está firmado, publicado en el diario Tiempo Argentino, que habla sobre cuáles serían los pasos para que vuelva, digamos, para que sean más seguras las clases desde algunos aspectos técnicos cuando se vuelva a la presencialidad. Y es muy interesante, repasa varios temas, desde algunos temas que seguramente ya los escucharon nombrar, desde los famosos medidores de dióxido de carbono, que lo que permiten medir es cuánto el dióxido de carbono es lo que exhalamos cuando respiramos, por ende mide cuánto de eso hay en un ambiente. Si hay más de cierto número, significa que falta ventilación. Es un aparatito que en algunos lugares se está utilizando para poder marcar cuánta concentración de respiración humana hay, cuánta falta de ventilación hay, desde bueno, la ventilación con ventanas, con turbos, con ventiladores, ventilación natural, corriente. Bueno, es muy interesante. La distancia mínima de 2 metros, no de 1,5 metros, que recomiendan, y que incluso hay, el otro día retuiteaba un tuit de un investigador en Estados Unidos que contaba el caso de una escuela en Estados Unidos que a diferencia de otras casi, digamos, no tuvo 0 contagio, y entonces lo que mostraba era todo el protocolo que esa escuela había tenido como un protocolo exitoso. Y tiene que ver con esto, ya no 1,5 metros, 2 metros, la subdivisión en núcleos, los protectores faciales, el tema de los barbijos, y una discusión que viene, que es muy importante, que en Europa, luego en todo caso lo retomamos, ya lo que se plantea es que el barbijo de tela
casero o el que compramos y el que estamos usando acá en la Argentina no va más. Tiene que ser o un doble barbijo o barbijos de tono profesional. Piensen que en Europa está afectando la segunda ola con las nuevas cepas, inglesa, brasileña incluso, bueno, y esto es bastante más intenso. El tema horarios, alternancia de horarios, un artículo muy interesante que para todos los que, creo que a todos nos interesa el tema educativo, en mi caso yo soy profe, pero para los que no, tenemos seguramente niños en la familia que tienen que estar en la escuela, hay profesores, bueno, y también, de hecho muy interesante porque también nos sirve para pensar la gente que está trabajando en oficinas y en lugares cerrados, ¿no? Y que explica en muchos casos por qué se dan los contagios. El otro día tuve que ir a un centro médico y en un centro médico, que es donde se supone que deberían tener más en claro esto, en un pequeño cubículo había 5 personas una al lado de la otra, con lo que si cualquiera de esas 5 personas se contagian o se contagian todas, la verdad la explicación es clara de por qué se contagiaron. Por más que estén con barbijo, están uno encima del otro. Bueno, esto está pasando, esto pasa y sabemos qué pasa. Así que si quieren busquen el artículo, es muy interesante, está publicado en el portal Tiempo Argentino. Vamos a escuchar algo de música si les parece que estamos en tiempo. Luego seguimos hablando de algunos otros temas que nos quedan pendientes. Llega Eduardo Freddy con la información deportiva. Todo esto aquí en El Redondel. No te vayas. Bien, gente, estamos como siempre en el bloque del medio, el momento para recordarte de qué manera estamos en contacto, cómo podés escucharnos. Lo más importante que tenés que saber es que tenemos un blog, elredondel.wordpress.com. Toda la data que te voy a dar ahora está en el blog y desde el blog podés escuchar el programa en su versión completa de 60 minutos, con música, full, con aire acondicionado. Podés descargar el programa en formato MP3 si querés desde ahí. Podés ver el video de YouTube, la versión audiovisual, digamos, ¿sí? Ahí yo parloteando sin tema musical, un poco más minimalista, por utilizar un término elegante. Todo eso está en elredondel.wordpress.com, la data de cada programa, etcétera, etcétera. La otra alternativa es que nos sigas en Spotify. Nos buscas como El Redondel, Periodismo sin lados oscuros, y tenés el link desde el blog también para directamente ubicarnos en Spotify. Y la tercera excelente opción es en nuestro canal de YouTube, youtube.com/elredondel. Toda la data la encontrás prácticamente dando vueltas en todas partes. En cuanto a redes sociales, en Instagram @elredondel, en Twitter @elredondel y en Facebook @elredondelperiodismo, ¿sí? Es la única diferencia. O facebook.com/elredondelperiodismo. Nos seguís, te suscribís y todo lo que corresponda. Por último, correo electrónico elredondel@gmail.com para que nos escribas. Además de todas estas alternativas, varias radios en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su programación el programa, así que si nos estás escuchando a través de una radio AM o FM o una radio online, obviamente en el mismo día en el que nos estás escuchando ahora, en el mismo horario, pero la semana que viene va a haber un nuevo programa. Y si nos estás escuchando y sos una radio y querés incluir en la programación de tu radio este programa, mandanos un mail, avisanos, lo descargás, lo incluís, es gratis, no pasa nada y listo, genial. Ahora terminamos la tanda, llega Eduardo Freddy con la información deportiva, luego internacionales, un cierre siempre con algún tema que nos queda pendiente y terminamos el encuentro de esta semana. Ya estamos en el bloque de información internacional, vamos a repasar los temas más importantes de estos días en el mundo. Lo relacionado con el coronavirus, algo ya estuvimos hablando en la primera parte del programa, la guerra de vacunas, la Unión Europea quiere investigar a AstraZeneca para saber qué pasa con las vacunas, exige que las dosis que se producen en territorio europeo queden en Europa y no vayan al Reino Unido o a algún otro lugar. Algo complicadamente similar ocurre en Italia,
porque Pfizer no le envía el suficiente número de vacunas que le prometió a Italia, e Italia le haría juicio o está ahí presionando sobre Pfizer. Bueno, lo estamos viendo nosotros acá con Sputnik V, la vacuna rusa que está demorada en la entrega. En Madrid dieron la primera dosis pero no tienen la segunda, entonces la capital, tanto Madrid como Barcelona, suspenden la vacunación porque dicen que no tienen segundas dosis. En Gran Bretaña postergan la segunda dosis de la primera vacuna. Bueno, lo que veníamos diciendo, sabíamos que iba a ocurrir. Y más, va a haber más. Por ejemplo, hay más, ¿no? Alemania recomienda que no se aplique Oxford y AstraZeneca, esa vacuna para menores de 65 años. Vamos a seguir acá dando vueltas, hablando este año mucho de vacunas, qué ok tienen, qué no, cuántas hay, cuántas se pagaron, quién las compró, cuánto se puso y cuánto no. Y de alguna manera todos esperando, rogando que nos lleguen, que lleguen en cantidad, que se acuerde, que se firme, que haya, que incluso países que compraron de más finalmente las devuelvan o las donen. Dábamos el caso de Canadá, que tiene más de 5 vacunas por habitante, sin embargo compraron esa cantidad. De todo esto vamos a seguir hablando en los próximos meses, sin dudas. De la ivermectina, ¿no? Ya hemos hablado de la hidrocloroquina, bueno, ahora está de moda, especialmente en América Latina, ¿eh? Si ustedes se fijan, el dióxido de cloro, la ivermectina, la mayoría de... el dióxido de cloro, nosotros hablamos acá, es un desinfectante industrial. La ivermectina es un antiparasitario veterinario. De alguna manera, por algún motivo, especialmente en América Latina, está de moda esto de medicamento o producto que es de otra cosa, que se aplica en otro contexto, para otra circunstancia, debe funcionar para coronavirus, probémoslo. La Sociedad Argentina de Infectología manifestó, de hecho, su preocupación, porque incluso en algunas provincias acá se está recomendando el uso de esta famosa ivermectina, que reitero, es un antiparasitario veterinario. Y hay gente que, otra vez, consume y toma cualquier cosa. Y hay médicos, lo más grave, hay médicos o, bueno, organismos que lo recomiendan. Así que, sin dudas, temas graves y que nos preocupan. En Brasil, la situación del coronavirus, ya habíamos hablado de Manaus, se siguen sumando, bueno, miren, tenemos a Bolsonaro con la negación, de alguna manera, hay en estos días rumores, cierto aire de impeachment, de juicio político en Brasil, tanto de sectores de izquierda como de derecha. Digamos, está muy movido el tema. Lo comentamos acá, que se quedaron sin oxígeno en Manaus y en varios estados del norte de Brasil. En Bélgica, en Holanda, ha habido enfrentamientos entre la gente que no quiere cumplir con los confinamientos, toques de queda, cuarentenas. En Perú, especialmente en Lima y en otras regiones, este fin de semana que viene se entra en una cuarentena casi tan estricta como la del año pasado. Habíamos hablado de España, los datos en Gran Bretaña se estabilizaron un poco, veníamos dando los números uno a uno, semana tras semana, del número de fallecidos muy, muy alto. En España la situación también un poco con algunas restricciones medianamente intensas. Europa en este último tiempo ha elegido más el tema, excepto Gran Bretaña e Irlanda, que las Islas Británicas tuvieron como este desborde de la primera cepa. La mayor parte de Europa lo que aplicó en este último tiempo ha sido un toques de queda, ¿no? Con distintos horarios, 7 de la tarde, 8, 9, 10, no importa, pero de tal hora a tal hora nadie en la calle. Nadie en la calle, si está en la calle, preso, si está en la calle, con multas, depende del país. Y nada abierto, nadie circulando, solamente horario laboral, restaurantes, todo funcionando de día y no
de noche, lo que busca evitar en general en buena parte de Europa, y lo logra, son las reuniones por fuera de lugares públicos, mayormente, ¿no? Porque no puede haber reuniones, fiestas, no puede haber reuniones de cumpleaños, reuniones en las casas, todo eso que sabemos es lo que más contagia. Las reuniones se tienen que dar en un restaurante, en lugares que pueden tener cierto protocolo. Las casas no. Bueno, como allá, si alguien sale a una reunión y se lo encuentra, se lo detiene, es más complejo. O tiene una multa, realmente es un peso importante. Y un dato que me llamó la atención, que viene de España, es en cuánto está la tasa de desempleo en este momento en España después del año de pandemia. 16,13% el paro, como le dicen los españoles, el desempleo en ese país, ¿no? Para empezar a tomar dimensión de algunos números de caída de PBI, ya se ha hablado más o menos 10%, todo el planeta, todos los países, pero bueno, me impresionó muchísimo ese 16,13% de desempleo que reconoce España, ¿no? No hablamos de subempleo, de empleo precario. Hay algo bueno en España, que es que tienen un sistema de cobertura de desempleo que otros países como el nuestro no tienen, ¿no? No tan sólido. La gente desempleada automáticamente pasa a cobrar una cobertura mientras esté desempleada. Y por último, antes de terminar el bloque de noticias internacionales, quería hablar de Joe Biden, que ya asumió, y de su maratón de órdenes ejecutivas, decretos aquí en la Argentina, que tratan de desarmar un poco el universo trumpiano, la trampa de Trump, wow, quedó como fácil de decir, que va para atrás con temas relacionados con salud pública, con coronavirus, con prohibiciones de ingreso de musulmanes en Estados Unidos, con temas que tienen que ver con temas raciales, de discriminación, económicos. Hay una maratón de órdenes ejecutivas, de decretos firmados por por Biden, muy rápidamente tratando de desarmar un poco. Uno que me llamó mucho la atención es una orden para limitar la posibilidad de contratar cárceles privadas. Muy interesante esto, ¿no? En Estados Unidos el sistema carcelario es en muchos casos público y privado. O sea, se contratan, hay empresas que hacen cárceles y que administran la cárcel. La cárcel no es necesariamente un lugar organizado o administrado por el Estado. Por eso también se habla del negocio de las cárceles o del negocio de que haya gente detenida. A quién le conviene, a quién no, porque hay gente que hace mucho dinero, cobra del Estado por preso. Se comprende, este es un tema también interesante. Bueno, léanlo, búsquenlo, anda dando vueltas por internet, hay muchas de estas órdenes para ir viendo hacia dónde va el tiempo de Biden como presidente de los Estados Unidos. Todo ha sido dicho por acá, separamos y nos queda el cierre del programa de esta semana. Bien, gente, estamos ya llegando a los últimos 3 minutos, solamente 3 minutos para terminar el programa, válido entre el 28 y el 28 de enero, 4 de febrero de 2021. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Te recuerdo que somos @elredondel en prácticamente todas las redes y elredondel.wordpress.com, nuestro blog con el programa para que lo escuches, lo veas. Te invito, como siempre, a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, al podcast, que nos busques en Spotify, le des suscribirse, que nos apoyes, que nos escuches, que nos compartas, que le digas a la gente que hacemos periodismo sin lados oscuros, sin dobleces, sin dobles intenciones, sin auspiciantes raros, periodismo simplemente honesto. Eso es lo que hacemos semana tras semana, reflexionando, discutiendo un poco, haciéndonos algunas preguntas sobre temas que nos parecen importantes. Mi nombre es Nicolás Elevi, en redes me encuentran como @Nelevi, Nele de larga I y latina, ahí me encuentran en todos lados como Nelevi, en todas las redes, ahí van a ver a la versión de Nicolás Elevi no periodística, si quieren o tienen ganas, con contenidos, educación,
con información de otro tipo, también hay algo. Si es que me quieren seguir, también está mi podcast, bueno, todo lo que no es necesariamente periodístico, pero también me encuentran con esos contenidos. No mucho más, como venimos diciendo semana tras semana, sigan cuidándose, piensen que la pandemia no terminó, hagan todo lo que puedan hacer con el mayor de los cuidados y tengan un buen fin de enero, ya pasó el primer mes del año y nos estamos escuchando en una semana, ¿sí? Exactamente en 7 días vamos a tener un nuevo programa de El Redondel. Besis, que ande todo bien, síganos en las redes, cualquier cosa nos escriben a elredondel@gmail.com. Besos, chao, cuídense.